Y bueno, ahora la verdad que viendo el título de mi charla me parece un tanto pretenciosa. Fíjense que no me he dado cuenta hasta ahora cuando de repente la veo, ¿no? La veo ahí, parece que voy a hablar de muchas cosas y que voy a explicar muchas cosas. No va a ser así. Sí que vamos a hablar de lo que normalmente se van a llamar capacidades paranormales, poderes mentales. Vamos a hablar un poquillo de estas cuestiones. Y yo creo que cuando pensamos en estas creencias, en explicaciones sobrenaturales a hechos, sobre todo, que es lo que a mí más me interesa, a hechos de la vida cotidiana, es cierto que todos hemos tenido sensaciones de este tipo, sensaciones o experiencias que no parecen explicables a la luz de lo racional o de lo material. Es verdad que todos hemos oído, y creo que la charla de Ricardo del otro día fue una buena muestra, que hay personas que investigan estos supuestos poderes mentales, la telequinesia, las premoniciones, el sexto sentido, la percepción extrasensorial, en ese campo que se llama la parapsicología. Ya digo que a mí, a pesar de que también en alguna ocasión he hablado de estas cuestiones y he escrito sobre estas cuestiones, me interesa un poco menos que aquellas creencias que vienen de nuestra experiencia del día a día, de nuestra experiencia cotidiana y que nos llevan a creer que existen de alguna forma algún tipo de capacidades paranormales o de explicaciones no naturales a determinadas cuestiones. Yo creo que ese tipo de sensaciones que tenemos de que efectivamente hay algo más que no puede ser explicado por lo estrictamente científico, tienen su origen en esto que tienen ustedes ahora mismo en la diapositiva, tienen su origen en nuestro sentido común y en las experiencias personales. Decía antes Ricardo en la charla previa que de alguna manera no debemos fiarnos demasiado de las sensaciones o de las experiencias cotidianas, de lo que vivimos continuamente, es decir, de nuestros procesos introspectivos. Yo estoy absolutamente de acuerdo con él y creo que la historia de la psicología ha sido una lucha constante por buscar medidas objetivas que no respondan precisamente al, oye, no, esto no me lo puedes discutir porque yo lo viví, ¿no? Bueno, pues este tipo de capacidades paranormales en los que la gente suele creer, y ya digo, normalmente fruto de nuestra vida del día a día, en su relación con la ciencia, si lo ponemos a analizar de una perspectiva muy general, para empezar son incompatibles con los principios mejor establecidos de la ciencia, como pasa en general con la mayor parte de argumentos pseudocientíficos. Son además experiencias que son muy impredecibles. Cuando tenemos una sensación de que hemos recibido algún tipo de mensaje telepáticamente de otra persona o que hemos tenido una premonición de un hecho sobrenatural, no solemos poder predecir cuándo va a ocurrir. Ojalá fuera así, porque entonces la ciencia podría estudiarla en el momento que ocurre. Y mi pregunta, la pregunta que va a rondar alrededor de toda la charla es si tienen explicación científica, si estos fenómenos, vamos a ver solo unos pocos lógicamente, tienen alguna explicación. Yo creo que sí la tienen y voy a recordarles dos principios que han salido a lo largo de este curso en repetidas ocasiones y que nunca, desde mi punto de vista, al menos en mi opinión, está de más recordarlas. Una es que las afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias. Si alguien dice que un poder determinado mental pues tiene lugar y de hecho existe, si lo analizamos, esto iría en contra de principios, como decía antes, científicamente bien establecidos, ¿no? Yo siempre digo que, por ejemplo, la telequinesia, pues directamente echaría por tierra las leyes de la termodinámica en física. Entonces nos quedaríamos solo con la anécdota concreta de alguien que ha tenido una experiencia paranormal o iríamos más allá y pediríamos más pruebas. Y luego, por supuesto, la navaja de Ockham. La navaja de Ockham que dice que, dicho digamos de forma más moderna, ante dos explicaciones que explican un mismo fenómeno, vamos a quedarnos con la que menos parámetros utilice, con la más sencilla. Ya digo, estos dos principios fundamentales se los recuerdo porque van a ser, yo diría que la columna vertebral de mi charla y digamos el planteamiento que voy a intentarles transmitir, ustedes lógicamente podrán estar de acuerdo o no, es que la mayor parte de fenómenos relacionados con el mundo de lo paranormal, sobre todo lo que afectan a estos supuestos poderes mentales, tienen su explicación en cómo funciona nuestro cerebro, en cómo funcionamos nosotros mismos y por tanto la explicación estaría en las ciencias que se ocupan precisamente de explicar eso, de explicar el comportamiento humano y el cerebro humano. Bueno, pues ahí tienen ustedes las 5 cosas que espero que dé tiempo tocar, de las que vamos a tocar, mejor dicho.
Antes decía Ricardo que ya le habíamos hablado de la hipnosis, se equivocó por una horita, ¿no? La hipnosis vamos a hablar en esta charla y no la habíamos tocado antes. Vamos a hablar de las premoniciones, de esos sueños que se cumplen, vamos a hablar de esa telepatía, que en algún que otro sitio llamado telepatía de andar por casa. Vamos a hablar del efecto de detención de la mirada y después vamos a hablar del famoso mito del 10%. Ya digo, espero que dé tiempo a todo. Vamos a empezar por la hipnosis. Cuando se habla de la hipnosis es cierto que es un proceso que no vamos a negarlo, en algunas terapias de corte científico se utilizan. Sin embargo, lo que es cierto es que la mayor parte de ideas que las personas tienen en la calle sobre la hipnosis están absolutamente equivocadas. La hipnosis no es más que una situación en la cual, digamos, se parece bastante a un estado de relajación, de sueño, esos estados próximos que están entre la vigilia y el sueño, y que normalmente se utiliza para inducir algún tipo de instrucciones solo en personas, absolutamente, ya esto lo veremos a continuación, solo en personas que tengan una tendencia, como decía antes Ricardo, a la fantasía o que sean muy sugestionables. Se sabe, por ejemplo, que en la hipnosis es absolutamente importante las dos partes, tanto el hipnotizado como el hipnotizador. Hay algunos psicólogos que lo han visto como una especie de juego de roles. Sin que cada uno asuma su rol es imposible que se dé un proceso hipnótico. Su historia es muy larga, se remonta a Mesmer y el magnetismo, un señor que hace ya bastante tiempo hablaba de la importancia de los procesos magnéticos, se empezaban a descubrir y a estudiar en física, y que él pues lo trasladó para explicar incluso determinadas enfermedades, y sobre todo aquellas que tenían un origen mental, ¿no? O psicosomático. Fue utilizada y estudiada por Charcot, uno de los maestros de Sigmund Freud, y para Charcot, por ejemplo, es curioso porque su planteamiento está muy próximo a lo que hoy sabemos de la hipnosis, y es que realmente es un producto de... estaba equivocado, es Nancy, es la escuela de Nancy la que piensa esto, ¿no? Para Charcot era un producto de la enfermedad mental, mientras que para la escuela de Nancy sí que de alguna manera se asumía algo que se sabe hoy en día, y es que realmente tiene mucho que ver con los procesos de sugestión. Freud la popularizó hasta cierto punto, pero es verdad que solo la utilizó al principio. Y bueno, y lo que desde mi punto de vista aquí nos interesa son esas creencias pseudocientíficas, ese otro lado de la hipnosis que es el que, repito, me da la impresión tiene la mayor parte de la gente. Seguramente si les pregunto lo que es el estado hipnótico, pues para muchas personas es una especie de estado especial de conciencia. Se habla del trance hipnótico, por ejemplo. Las películas, ahí les he puesto unas cuantas, un tema recurrente en el cine, los estados de hipnosis. Las películas nos muestran cómo podemos convertirnos en especie de zombies o en robots en manos de quien nos hipnotiza. Por tanto, la hipnosis implica una clara pérdida de la voluntad. Otro de los grandes mitos, de las grandes ideas de la hipnosis, es que se puede acceder a recuerdos ocultos, se puede viajar al pasado, la famosa regresión hipnótica. Hasta hace poco había un programa en la tele que iba precisamente sobre esto. Y que además se suele creer que la recuperación de recuerdos bajo hipnosis es mucho más fiable que sin hipnosis. Y esto ya veremos luego cómo ha tenido incluso repercusiones a nivel judicial que, bueno, con el tiempo se han ido debilitando y ahora pues en muchos sitios no se tengan en cuenta, pero es algo que tocaremos luego. Otra de las ideas es que mediante la hipnosis aparecen habilidades sorprendentes, habilidades nuevas, y ya en casos extremos, me refiero en casos extremos desde el punto de vista pseudocientífico, se afirma que incluso podemos viajar a otras vidas. Claro, para esto lógicamente hay que aceptar la idea de la reencarnación y de que hemos sido reencarnados en otras personas anteriormente, ¿no? Bueno, esto ya digo son las ideas pseudocientíficas, las ideas de corte un tanto paranormal, y vamos a ver las realidades, lo que la psicología científica ha demostrado sobre la hipnosis. Para empezar, no es cierto que sea un estado especial o alterado de conciencia. Por tanto, se puede afirmar tajantemente que esa idea del trance hipnótico no existe. Como les decía, y esas son las primeras ideas que les sugerí, la hipnosis se parece mucho a esos estados de ensoñación, de bienestar, cuando nos quedamos mirando algo y a lo mejor ni siquiera respondemos a alguien que nos hable, a un estado de próximo al sueño, si ustedes quieren, de mucha relajación. Se ha comprobado, por ejemplo, fisiológicamente que no aparecen ondas cerebrales diferentes a esos estados de relajación. Se sabe que solo se puede
hipnotizar a personas sugestionables, por tanto, esa idea de que una persona puede hacernos así y convertirnos automáticamente en una especie de zombie o de robot a sus órdenes es absolutamente falsa. Solo se puede hipnotizar a personas sugestionables y solo a personas que quieran ser hipnotizadas, ¿de acuerdo? Enlazo con lo que tienen ustedes al final de la diapositiva. Nadie hace bajo hipnosis algo que no quiera. Recuerden lo que se decía antes, ¿no? Lo que le hablaba de un psicólogo hispano que habla de un proceso de que realmente la hipnosis tiene mucho de proceso sociocognitivo, de juego de roles. Y en un juego de roles, lógicamente, las dos personas tienen que estar jugando su papel y querer jugar ese papel. Bien, dentro del mundo de la hipnosis, quizás el tema más famoso es el de la regresión hipnótica, esa idea mediante la cual a través de hipnosis podemos regresar a momentos anteriores de nuestra vida o, como les contaba, en casos extremos a vidas pasadas. Aquí sí que hay mucha tradición de investigación cognitiva, de investigación científica, y se ha demostrado que no existe ese viaje al pasado, que además, ya saben ustedes, que ha sido la base en muchas terapias pseudocientíficas durante muchísimo tiempo. Todavía siguen apareciendo programas sobre este tema. La psicología científica entonces lo que ha visto es que realmente se recrea lo que se vivió. Si yo hipnotizo a Ricardo, yo digo a Ricardo por ser que está en primera fila, si yo lo hipnotizo y él quiere ser hipnotizado y es una persona sugestionable, yo puedo hacer que recree algo que vivió hace un año, hace 3, o incluso algo que ni siquiera se acuerda, algo que vivió cuando tenía 2 años. Él puede recrear, incluso imaginarse lo que hacía con 2 años. Todos lo podemos hacer, ¿no? Todos podemos hacer un ejercicio de imaginación, de role-playing, en el cual podamos recrear cualquier cosa. Esto es lo que ocurre bajo regresión hipnótica. Por ejemplo, hay regresiones o hay terapias incluso basadas en que hay que volver a la persona para recuperar determinados traumas y recuperarse de determinados problemas mentales al momento del nacimiento. Y hay personas que, cuando se llegan a ese momento, se ven a sí mismos, se convierten en fetos y después incluso pueden recuperar, incluso antes del nacimiento, y luego pueden recordar lo que hacían con 1 o 2 años. Bien, la psicología y las neurociencias han demostrado que esto es imposible. No podemos tener recuerdos antes de 2 años y medio, 3 años, porque las estructuras que tienen que ver, sobre todo el hipocampo y otras estructuras cerebrales que tienen que ver con la memoria episódica, la memoria de nuestra vida, no están maduras hasta esa edad. Por tanto, ya se los digo, si alguien cree tener un recuerdo de cuando tenía 1 año o 2 años, les puedo asegurar tajantemente que es un recuerdo falso y es algo que habrán oído contar y ustedes de alguna manera, porque ya también Ricardo hablaba antes de cómo la memoria es selectiva y es reconstructiva, ¿no? Y entonces podemos llegar incluso a estar convencidos de esa creencia. Y repito, no es más que un recuerdo falso, fruto de haber oído contar esa historia a nuestros padres o a quien sea durante un tiempo determinado. Por tanto, entonces, eso es lo que la psicología científica ha demostrado mediante un montón de experimentos. Ahí le he puesto, por ejemplo, a Elizabeth Loftus, catedrática de la Universidad de Washington, que durante mucho tiempo ha sido investigadora sobre todo de este campo. También tengo compañeras en el departamento de psicología cognitiva que lo trabajan, el campo de los recuerdos falsos, ¿no? De la inducción de recuerdos falsos. Y sobre todo, pues han hecho trabajos con hipnosis que en algún caso les voy a contar. Otra de las cuestiones que se ha comprobado es que no se incrementa ni el recuerdo ni la precisión. Este es otro gran mito que ha sido echado abajo por la psicología científica. Es decir, los recuerdos que se obtienen bajo hipnosis no son ni mejores ni peores que los que se obtienen sin hipnosis. Sin embargo, lo que sí aumenta es la confianza en los recuerdos. Claro, tiene mucha lógica. Si hay que ser una persona muy sugestionable para ser hipnotizado, lógicamente esa persona bajo sugestión y sabiendo que está hipnotizada y que esa persona cree mucho en la hipnosis va a estar muy convencida de que lo que se recupere en ese procedimiento va a ser más fiable que lo que se recupera fuera de ese procedimiento. Lo que le comentaba, se han estudiado distintas variables que afectan a los procesos de hipnosis y el grado de sugestionabilidad y características de personalidad como la tendencia a la fantasía son importantes para ser un buen hipnotizado. Y además, esto sí que se ha visto, digamos, de forma muy fehaciente y con un montón de investigaciones experimentales de laboratorio, aumenta el número de recuerdos falsos. Es decir, bajo un proceso hipnótico, les recuerdo la palabra sugestión, tenganla presente, es muy sencillo inducir falsos recuerdos. Y esto se ha hecho en situaciones experimentales, como les comentaba, por ejemplo, el trabajo de Loftus y Crick del 2003, en el cual se seleccionó a un grupo de personas que habían estado en Disneylandia en relativamente poco tiempo antes. Se les hipnotizó, se les hizo una regresión hipnótica
Y en un momento determinado, el experimentador hipnotizador les decía, bueno, y cuando estás entrando, no me acuerdo exactamente cuál era el procedimiento, pero bueno, en un momento determinado les decía, bueno, y ahora estás viendo ahí al lado del kiosco de los helados, por ejemplo, a Bugs Bunny, ¿no? Bien, creo que un alto, no sé si era el 80, es decir, un porcentaje muy alto de las personas que participaron en el experimento dijeron que sí, que habían visto a Bugs Bunny. Es imposible que Bugs Bunny esté en Disneylandia porque Bugs Bunny es de la competencia, es de la Warren. ¿De acuerdo? Sin embargo, ¿qué se demostraba con este experimento y con otros muchos? Que lo que se estaba induciendo es un falso recuerdo bajo hipnosis. Las personas están convencidas y dicen, sí, sí, ahora estoy viendo el carrito de helado, ah, mira, sí, ahora estoy viendo a Bugs Bunny, ¿no? Simplemente con una pequeña instrucción, con una pequeña sugestión por parte del experimentador. Las pistas que se le den a la persona antes del proceso hipnótico y también las creencias que mantengan los sujetos marcan los recuerdos que pueden ser recuperados bajo hipnosis. Hay un experimento de Spanos y colaboradores del 91 donde a personas que creían en la reencarnación se les hipnotizaba. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero las personas que creen en la reencarnación yo nunca he oído a nadie que crea haber sido un campesino del siglo XIII de un pueblo de España, ¿no? Todos han sido Napoleón, Julio César, Cleopatra. Bueno, pues un caso muy claro fue de alguien que estaba convencidísimo de que había sido Julio César. Se le hace una regresión, se le lleva a su vida anterior y en un momento determinado y una vez analizado previamente cuáles eran sus conocimientos históricos, se le dijo, bueno, entonces ahora estás de emperador de Roma, etcétera, etcétera. La persona, sí, sí, aquí estoy, ahora mismo me veo con la corona de emperador. Bien, imposible. Julio César no fue emperador. Sin embargo, claro, se manipuló precisamente esa instrucción para inducir ese recuerdo falso porque está muy extendida la idea de que Julio César fue emperador de Roma, cuando realmente no lo fue. Bien, pues trabajos como estos y como muchísimos otros, digamos que apoyan una idea de forma rotunda, y es que no existe la regresión hipnótica. Existe la inducción de falsos recuerdos, y también se ha comprobado que en muchos casos, por cierto, ahí me faltó algo, se ha visto que a las personas les cuesta mucho, bajo hipnosis, y por ser personas sugestionables, diferenciar qué es un recuerdo falso de qué es un recuerdo verdadero. Recuerden que antes decíamos cómo la confianza en lo obtenido bajo hipnosis sí que aumentaba. Bueno, pues todo esto, digamos, toda esta línea de trabajo, en el momento supuso, según algunos autores, quizás el combate o la lucha a nivel social más fuerte entre ciencia y pseudociencia que ha habido. ¿Por qué? Porque en los años 70 hubo una persona, lo han llamado casa de brujas, en Estados Unidos, basada en terapias, también Ricardo lo citaba antes en su charla, en terapias en las cuales, bajo hipnosis, en terapias con un componente pseudocientífico grande, próximas al psicoanálisis, etc., la gente que iba por un problema determinado se encontraba que habían sufrido abusos sexuales que, por supuesto, según la idea típica del psicoanálisis, estaban reprimidos, se encontraban reprimidos en el subconsciente, estaban causando el problema, pero las personas, precisamente por lo traumático del hecho, las tenían olvidadas, entre comillas, y que solo podían ser recuperadas bajo este tipo de terapias y sobre todo bajo hipnosis. Bueno, la cosa llegó a tal punto que miles, literalmente miles de personas fueron afectadas por estos procedimientos y cientos de personas fueron a la cárcel porque supuestamente habían abusado sexualmente de sus propios hijos. Si eran personas que, imagínense ustedes, 18 años, van por un problema, 18, 20, la edad que fuera, y al final el terapeuta encontraba que su problema venía porque habían sufrido abusos sexuales muchas veces de sus padres. Repito, padres fueron a la cárcel por esto. Se creó hasta una asociación de damnificados por este tipo de terapia. Llegó un punto en que la gente tenía pánico cuando iban a un psicólogo o a un psiquiatra, sus hijos, por encontrar esto. Claro, lo curioso es que los expertos en abusos infantiles siempre encontraban bajo la regresión hipnótica que las personas habían sufrido abusos infantiles. Los expertos en abducciones, y antes creo que nombraste a, ¿cómo se llama aquel de Harvard? John Mack, ¿no? A John Mack no. John Mack, ¿no? John Mack, por ejemplo, era un psiquiatra experto en este tipo de terapias y experto además en ovnis. Este hombre siempre encontraba que los problemas de las personas venían porque habían sido abducidas por los extraterrestres. Pero claro, los extraterrestres le habían borrado la memoria. Los expertos en cultos satánicos encontraban que la mayor parte de gente que iba, claro, no es que los terapeutas, lógicamente, estuvieran induciendo ese recuerdo falso voluntariamente, pero estaban buscándolo. Y a través de la entrevista y a través de un proceso de tan alta sugestionabilidad como es la hipnosis, iban induciendo el recuerdo en la persona. ¿De acuerdo? Por tanto, tiene que entrar
sobre todo Elizabeth Loftus, la profesora que les puse antes, y una serie de autores más, tienen que entrar en escena y al final consiguieron que la hipnosis en muchos estados, en la mayoría, no se tenga en cuenta, por ejemplo, como prueba judicial, como prueba en un juicio. En España parece que de esto no nos hemos enterado porque hace poco en uno de los casos, esto de las niñas de Alcácer creo que fue, vimos que uno de los supuestos culpables había sido hipnotizado. Yo me escandalicé, ¿no? Digo, parece que tenemos que ir siempre, ¿no?, detrás de lo que se está conociendo y de lo que se sabe con certeza. Por tanto, entonces, creo que, bueno, que haya quedado claro que no existe desde la perspectiva científica la regresión hipnótica y lo único que hay es algo que podemos hacer todos, ¿no? Y es realmente recrear, si nos lo piden, algo, pero lo podemos hacer con o sin hipnosis. Y a lo mejor si no me acuerdo lo que estaba haciendo hace 3 años, pues me lo invento y eso lo podemos hacer todo, ¿de acuerdo? Bien, vamos a hablar ahora de otro campo y es de esa sensación que tenemos muchas veces y que todos hemos oído en alguna ocasión de qué casualidad. Estaba pensando en fulanita y justo en ese momento me llamaron y me dijeron que fulanita había muerto, ¿no? En el caso más dramático había tenido un accidente. Bien, normalmente este tipo de casualidades para la persona que los vive son tan dramáticos que solo pueden dar una explicación paranormal y es que de alguna forma tuvo un pálpito, tuvo una premonición, vio el futuro de alguna manera y estableció esa relación. ¿Existe también explicación científica para este tipo de hechos? Bueno, pues sí, y la explicación tiene que ver con algo que ha aparecido ya en algunas charlas, sobre todo recuerden la de Carlos Santamaría sobre se titulaba El efecto de lo que no existe. Pensemos en cómo es, vamos a tocar un poquito cómo funciona nuestro cerebro. Nuestro cerebro es prácticamente igual desde hace 30.000 años, es decir, no ha cambiado. Si queremos entender tanto nuestro cerebro como los procesos que éste lleva a cabo, tenemos que remontarnos a esa época y tenemos que ver por qué nuestra memoria funciona de la forma que funciona, por qué nuestra percepción funciona de la forma que funciona, y para poderlo entender tenemos que ver en qué fue adaptativo esa forma de funcionar a nuestros antepasados en ese periodo, el Pleistoceno aproximadamente, ¿no? Y recuerdan cuando Carlos Santamaría hablaba, ¿cómo lo llamaba él? No me acuerdo, cuando hablaba del león, y de que realmente si se planteaba muchas cosas acerca del león y era demasiado lógico, el león se lo hubiera comido. ¿Recuerdan aquel ejemplo, no? El depredador cazado o algo así creo que era. Bien, ¿qué es lo que estamos viendo en esa charla y lo que estoy intentando yo pues recordarles ahora? Nuestra mente, y cuando hablo de mente son simplemente las funciones que lleva a cabo nuestro cerebro, para nuestra mente ha sido adaptativo y sigue siendo adaptativo a encontrar patrones significativos. Estamos estableciendo relaciones continuamente. También lo hablamos, recuerden, después del Cineforum, de ver las películas, estuvimos un rato hablando de estas cuestiones. ¿Y por qué realmente ha sido adaptativo esto? Bueno, si les pongo el ejemplo algo parecido al que les puso Carlos, imagínense que un antepasado nuestro en la sabana ve una mancha amarilla en la espesura. Bien, podríamos ser asépticos y escépticos y decir, bueno, podría ser un tigre, pero también podría ser una flor, ¿verdad? Es decir, vamos a ser lógicos. Bien, si era un tigre, en todo ese tiempo en que estamos siendo realmente escépticos y analizando la realidad con cierto criterio, el tigre nos hubiera comido. ¿No creen ustedes que fue adaptativo para nuestros antepasados decir, mancha amarilla, tigre, aunque se equivocara? Si se equivocaba, no pasaba nada. Pero si no se equivocaba, probablemente nuestro antepasado estaría a salvo. Bien, por tanto, entonces, esta pulsión que realmente tiene nuestro cerebro a establecer patrones significativos y relaciones causales se puede ver con algo que vimos en la charla de Armentia, ¿no? Las pareidolias. ¿Por qué vemos estímulos de este tipo y enseguida nuestro cerebro se empeña en darle un significado? Tiende a darle significado a estímulos que, repito, no tienen en principio ningún significado. Vemos caras en las nubes, caras en las montañas, vemos caras incluso en un lavabo como ese, ¿no? Por tanto, entonces, si hay una propiedad clara y estudiada y conocida de nuestro cerebro, es esa tendencia a establecer relaciones causales incluso donde no lo hay. Por otro lado, somos malos estadísticos, también en la charla de Carlos Santamaría hablamos de esto, ¿no? Somos muy malos valorando lo que ocurre por azar. Poníamos el ejemplo de, oye, cada vez que estoy en la ducha,
me llaman por teléfono, recuerdan que lo pusimos, me parece que fue después del Cine Forum. Bien, ¿realmente me llaman más cuando estoy duchándome? No, lo que pasa que no solemos poner análisis todas las veces que nos llaman por teléfono porque ni siquiera no tiene significado para nosotros, nuestro cerebro no lo registra y solo nos quedamos con aquellas en las que sí, de alguna forma, nuestro cerebro establece una relación causal, ¿no? O cada vez que lavo el coche y llueve, ¿no? Y tantos ejemplos. Por tanto, somos malos estadísticos intuitivos, somos realmente malos valorando las cosas que ocurren por azar, pero eso tiene su explicación y lo acabamos de ver. Ha sido adaptativo que seamos tan malos valorando el azar, ¿no? Ahí les ponía cómo muchas cosas que ocurren y que para nosotros podrían tener o necesariamente tienen que tener una explicación paranormal están en su origen en el simple azar matemático. Hay un ejemplo de Richard Dawkins donde está ante una audiencia realmente grande y dice, bueno, sé que aquí en esta sala hay una persona que tiene poderes mentales y que puede actuar sobre la materia. Estoy absolutamente convencido. ¿Qué es lo que hace? Les pide a todas las personas que se concentren al tirar una moneda al aire y piensen si va a salir cara o va a salir cruz. Por ejemplo, dice, ustedes, la mitad de ustedes, de este lado para acá, va a pensar cara. La otra se va a concentrar para que salga cruz. Tiro la moneda y ¿qué ocurrirá? Por puro azar, aproximadamente la mitad acertará. Pero ¿qué pasa? Elimino a los que no han acertado y continúo con las personas que sí acertaron. Volvemos a tirar la moneda. ¿Qué ocurrirá? De nuevo, la mitad aproximadamente acertará, la otra mitad no. Si lo hacemos con una audiencia lo suficientemente grande, tendremos a una persona que durante 10 veces o 20 veces, si es todavía mayor la audiencia, le haya salido cara. Bien, analicemos el fenómeno desde los dos lados. Si lo analizamos de la persona que tiró la moneda, la evidencia es clara, tengo que tener un poder mental, porque he influido durante 20 veces seguidas en la moneda y me ha salido cara todas las veces. Si lo analizamos desde la perspectiva grupal, si lo vemos de cómo fue realmente el experimento, vamos a llamarlo, ¿qué es lo que observamos? Que es fruto absolutamente del azar. Repito, la persona que vive este hecho, para esa persona no le vamos a quitar de la cabeza que la explicación está en algún tipo de poder mental. ¿De acuerdo? Lo mismo pasa con los sueños que se cumplen. Vamos a pensar en los grandes números teniendo en cuenta esto que estamos viendo, este ejemplo de Dawkins, ¿no? Pensemos en la cantidad. Normalmente soñamos un número bastante variable y en unos casos elevados de veces durante una noche. Y además soñamos todas las noches prácticamente que dormimos. Multipliquemos eso por los millones de personas que hay en el mundo. Lo improbable y lo raro realmente sería que a un buen número de personas en todo el mundo no se le cumplieran los sueños alguna vez. Y sobre todo si tenemos en cuenta que en muchas ocasiones con lo que soñamos son con aquellas cosas que están próximas a nuestra vida, con nuestras preocupaciones, ¿vale? Un poco transformadas, pero realmente estamos soñando muchas veces con cosas que tienen que ver con lo que estamos viviendo o con lo que vamos a vivir al día siguiente. Por tanto, repito, desde una perspectiva puramente estadística no creen que lo normal es que se cumplan muchísimos sueños al día y a muchas personas. Bien, aparte de esta manía de establecer relaciones causales y de ser muy malos estadísticos, recuerden dos propiedades de nuestras funciones mentales que también hemos ido viendo y que han aparecido en una clase. Nuestra memoria, como decía Ricardo, es selectiva. Nuestra memoria no es una cámara de fotos, no es un grabador, ¿de acuerdo? Es decir, y además es imposible que lo sea, porque no soportaríamos la cantidad de datos a los que estamos sometidos en nuestra vida cotidiana, ¿no? Yo siempre les pongo el ejemplo, imagínense que nuestra memoria fuera perfecta y que yo recordara lo que es importante, lo que ha sido importante para mí hoy y el trabajo que, por ejemplo, me han dicho que tengo que presentar mañana, pues ese, digamos, recuerdo lo guarde con la misma fuerza que, ahora me acabo de dar cuenta, esa manchita que estoy viendo en la pared, ¿no? O esas motitas que estoy viendo en el suelo. Si lo pensamos, es absolutamente adaptativo que nuestra memoria sea selectiva, ¿de acuerdo? Porque, repito, excedería la capacidad del mayor ordenador de la Tierra el poder registrar con la misma intensidad todo. Claro, tiene su lado negativo, como siempre. Y es que al nuestra memoria ser selectiva, solo vamos a quedarnos con aquellos sucesos que, por ejemplo, cumplen con nuestras expectativas o con nuestras creencias. Y aquí enlazo con el sesgo confirmatorio. Si yo creo que, o estoy pendiente
de explicaciones sobrenaturales, no sobrenaturales, perdón, o de relaciones de causa-efecto de tipo paranormal, las voy a encontrar. Las voy a encontrar porque voy a estar pendiente de lo último que pase a mi alrededor para ver si encuentro alguna explicación parapsicológica. ¿De acuerdo? Las personas, a lo mejor que no creemos, resulta que encontramos explicaciones bastante naturales a esos mismos fenómenos. Por tanto, yo creo que sí existen razones o existen explicaciones basadas, ya digo, muchas veces en la misma estética y en otras en cómo funciona nuestro cerebro para esas premoniciones. Algo parecido pasa con los fenómenos telepáticos. Mucha gente dice, bueno, pero el hecho de que creen en la telepatía o incluso en la psicoquinesia, ¿no?, en el poder mover objetos con la mente, ¿por qué no? Si realmente el funcionamiento, nuestro propio funcionamiento neuronal y a través de las reacciones químicas que se producen en los enlaces entre neuronas produce electricidad. Además sabemos que puede ser registrado mediante el electroencefalograma, ¿no? Cuando hacemos experimentos en el departamento con electrodos, vale, cuesta, pero podemos captar señales eléctricas, campos eléctricos de un grupo bastante amplio de neuronas que están activándose, están funcionando al mismo tiempo. Entonces, ¿por qué no creer que esa electricidad puede viajar? Bueno, pues precisamente por lo que les acabo de decir. Porque cuando trabajamos con electrofisiología cerebral estamos utilizando amplificadores, estamos utilizando electrodos absolutamente sensibles, tenemos que utilizar un gel conductor para captar una señal que está ocurriendo a escasamente milímetros debajo del cráneo. Por tanto, no hay ninguna sola razón física para pensar que esa electricidad pueda viajar, no ya a kilómetros o ni siquiera a medio metro, ni siquiera a 30 centímetros. ¿De acuerdo? Por tanto, desde una perspectiva científica no se puede tener en cuenta eso de, bueno, somos energía, de alguna manera producimos energía eléctrica, entonces, bueno, la telepatía y este tipo de fenómenos pueden explicarse porque ya estamos viendo que no es así. Pero volvemos, me parece que cuando la gente cree en la telepatía tiene más que ver con el mismo argumento que acabamos de ver, y es lo malo que somos valorando probabilidades que ocurren por azar. Pensemos en cuándo se dan fenómenos telepáticos que nos pueden llevar a creer a nosotros en este fenómeno. Normalmente suele ser con gente próxima a nosotros, ¿no? Con gente con la que compartimos muchas cosas o que estamos viviendo una situación concreta, un contexto concreto. Si lo pensamos fríamente, lo anormal sería que no hubiera fenómenos telepáticos de que dos personas estén en un momento determinado pensando lo mismo. Hay un ejemplo que ponía en el libro y es, si hemos tenido que trabajar yo y mi compañero y yo, hasta las 3, y yo no llevo sin desayunar desde las 8, y hemos estado trabajando todo ese tiempo, cuando salimos, yo digo, yo voy a comer como tú dices, qué casualidad, estaba pensando lo mismo. Pues claro, ¿no les parece a ustedes que es lógico que estén pensando lo mismo? Bueno, esto es un ejemplo, digamos, muy evidente, muy bestia, si ustedes quieren, pero esto es aplicable a un montón de situaciones en que, repito, primero, son personas que compartimos una serie de creencias, de vivencias, bueno, las personas tan próximas a nosotros, bien sean amigos o familiares, compartimos un montón de cosas. Lo normal, repito, lo anormal sería que este tipo de fenómenos no ocurriera. Y por otro, recuerden algo que veíamos también en la charla de los adivinos, ¿no? Les decía que desde muchos puntos de vista somos más iguales que diferentes, somos más parecidos de lo que tendemos a creer. Cuando hablamos de los adivinos veíamos que los motivos que llevan a una persona a ir a un vidente son relativamente pocos. Las preocupaciones de las personas suelen ser bastante similares y limitadas. Salud, dinero, amor, ¿no? Como era el título de la charla anterior. Teniendo en cuenta todo esto, repito, me da a mí que lo anormal sería que fenómenos telepáticos de que dos personas estén compartiendo un mismo pensamiento telepático, entre comillas, no se dieran. Por otro lado, hay argumentos, si ustedes quieren, más científicos, no tanto basados en lo cotidiano y en explicaciones de este tipo, sino ya en la misma teoría de la evolución. Decía Uri Geller, que después lo citaré, si da tiempo, decía Uri Geller que en algún momento tuvimos acceso a todo este tipo de capacidades, pero que las perdimos porque el mundo se ha hecho más sofisticado. Curioso, es decir, ¿ustedes creen de verdad que es más adaptativo utilizar un medio de comunicación tan costoso en términos económicos, en términos de energía, como es el lenguaje hablado, pudiendo utilizar la telepatía, que no, en principio no gastamos energía de ningún tipo,
ni nos supone un gasto grande de nada. A mí me parece que sería absurdo pensar que si realmente la telepatía ha existido o existe, hayamos desarrollado un sistema tan burdo como el lenguaje hablado. Bien, otro de los fenómenos que me resulta muy curioso es una variante de la percepción extrasensorial, que es el efecto de detección de la mirada. Estoy seguro, porque lo hago cada año con mis alumnos, si les pregunto a ustedes quién cree o quién no ha tenido alguna vez la sensación de que si alguien les está mirando por detrás pueden detectarlo, me dirían que seguramente muchos de ustedes. Bueno, lo normal en clase es que prácticamente la mitad hayan tenido esta sensación alguna vez. Por tanto, es un fenómeno que se conoce desde hace mucho tiempo, que es una sensación que las personas tienen, por lo menos hasta donde se sabe, desde el siglo XIX, y digo que se sabe porque probablemente siempre haya existido, pero el siglo XIX, como luego veremos, empieza a intentarse explicar este fenómeno, y que en algunos casos se han hecho experimentos, como el del parapsicólogo Sheldrake, perdón, hizo una serie de experimentos parapsicológicos en los que supuestamente había obtenido evidencia de que las personas eran capaces, muy por encima del azar, de detectar cuando otra les miraba. Es verdad que los psicólogos Marsh Caldwell y Ray Hyman, que lo nombramos el otro día en la charla de los adivinos, mostraron y descubrieron errores metodológicos graves, sobre todo en cuanto a la aleatorización de los ensayos de este experimento. Yo, como les he puesto ahí, hago una especie de comprobación pedagógica todos los años con mis alumnos de pedagogía y de psicología, donde hacemos un pequeño experimento. Las personas se dividen en grupos de 3, una persona va a ser la que va a ser mirada, otro va a ser el mirador y otro el experimentador. Hacemos un ensayo dependiendo de cómo estemos de tiempo, de por ejemplo 15, perdón, un número de ensayo de 15, donde en algunos se va a mirar y en algunos no. Hacemos un orden absolutamente aleatorio y les pido que esos 15 ensayos la persona intente detectar si realmente le está mirando o no en cada uno de los minutos que dura cada uno de los ensayos. Lógicamente la persona que recibe la mirada no sabe en qué ensayos le van a estar mirando por detrás o no. Bueno, pues año tras año, y aunque por puro azar podría salir un tanto por ciento de acierto, en algún caso de un 90%, siempre los resultados están en torno al azar, es decir, 40% de aciertos, 50, 60, y esto año tras año, ¿no? Claro, entonces podríamos decir, si es tan fácil demostrar empíricamente, incluso con experimentos tan poco controlados como estos, que la cosa no funciona, ¿cómo lo explicamos? Bueno, pues les decía antes que desde el siglo XIX se está hablando de este fenómeno. Y nada más y nada menos que Edward Titchener, uno de los padres de la psicología científica, de la escuela estructuralista de finales del siglo XIX, un discípulo de Wilhelm Wundt, el padre de la psicología científica, curiosamente dio la primera explicación a este fenómeno. Y la explicación que dio, a mí, yo no sé qué les parecerá a ustedes, pero a mí me parece bastante convincente. La explicación que él dio no estaba tanto basada en la persona que era mirada, sino en el mirador. Y además, él, para explicarlo, aludía a un fenómeno que se conoce hace mucho tiempo en el campo de la investigación de la percepción humana. Y es lo importante que ha sido, también volviendo a esos factores adaptativos, la percepción del movimiento. Si lo pensamos, somos muy buenos procesando movimientos. Si yo ahora cojo cualquier cosa y se las tiro, ustedes son capaces de procesar que algo les está viniendo mucho antes de incluso detectar qué es decir, la forma del objeto, qué es lo que le está viniendo. Por tanto, somos mejores percibiendo movimiento que percibiendo, por ejemplo, formas o reconociendo objetos. Lo mismo en la periferia del campo visual. Yo puedo ver algo que se mueve aquí enseguida, lo voy a detectar y va a llamar mi atención, aún sin saber qué es lo que se está moviendo. Sobra, porque además vamos un poquillo mal, sobra decirles lo adaptativo de este proceso, ¿verdad? Es decir, un depredador que hace 30.000 años viniera hacia nosotros, era mucho más importante detectar qué venía que incluso qué es lo que era, para poder hacer algo que nos pudiera salvar en el caso de que fuera un depredador o una lanza de una tribu enemiga. Por tanto, esto sí es algo que se sabe hace mucho tiempo y además todo lo podemos comprobar. Yo estoy convencido que si ahora ustedes, sobre todo las personas que están al final, están mirando y alguien se levanta, no podemos evitar mirar a la persona que se levanta, es decir, atrae nuestra atención.
Bien, pues en este proceso que, repito, se conoce muy bien, es el que Titchener se basó para explicar el efecto de detección de la mirada. Claro, pongamos un ejemplo de una situación típica en la que ocurre este fenómeno. Entonces ocurre cuando estamos en una terraza, donde hay mucha gente, por la calle. Pensemos en un cine, por ejemplo. Si yo estoy sentado en un cine y veo un montón de cabezas donde, digamos, mi campo visual, lo que estoy percibiendo, el campo estimular es relativamente homogéneo, ¿no? Son un montón de cabezas miradas hacia atrás. Pero ¿qué ocurre si alguien se vira hacia mí por la causa que sea? Yo voy a mirarlo. ¿Por qué? Porque, repito, nuestro cerebro se ve absolutamente atraído por el movimiento. Pero ¿qué ocurrirá con la persona que se ha girado? La persona se puede haber girado por lo que sea, porque estaba más sentado. Cuando se encuentre con mi mirada, va a pensar que le estábamos mirando. Realmente no es que le estamos mirando, es que le hemos mirado porque se ha movido. Y esta es la explicación que dio Titchener. Y a mí me parece que es bastante lógica y que explica muy bien en las situaciones en las que se da este fenómeno, que ya digo, para muchos ha sido considerado una variante de la percepción extrasensorial. Bien, y por último me gustaría hablarles de un mito, que es uno de mis mitos favoritos y que anteriormente ya lo he tocado en algunas charlas, porque es un mito que supuestamente tiene una base científica y que se ha esgrimido precisamente para defender la existencia de este tipo de poderes mentales o de capacidades extrasensoriales o paranormales, y es el mito del 10%. Todos lo conocen, ¿verdad? Todos han oído que utilizamos una parte mínima de nuestro cerebro, que en general es el 10%, esto cambia dependiendo de los medios de comunicación, de los periódicos, etc. Claro, lo que deriva de este mito es que entonces existe un potencial mayor que no empleamos. Ya les decía antes que me interesa especialmente este mito porque se cree que tiene una base científica o que su origen está en descubrimientos científicos sobre el cerebro que fueron malinterpretados cuando llegaron al gran público. Ahora, también otra de las cuestiones simpáticas de este mito es que la gente que lo mantiene está absolutamente convencido de que es verdad y que está demostrado que solo usamos un 10% de nuestro cerebro. Desde la perspectiva de esta charla y de este curso, ya digo, si quien más suele invocar este mito son aquellas personas que creen en estos poderes porque, claro, solo usamos el 10%, entonces tenemos un 90%, que es donde seguramente estarán latentes, de alguna manera, estos poderes mentales como la telepatía o la psicoquinesia, que algunos desarrollan, curiosamente, y otros no. Bueno, les hablaba antes de Uri Geller. Ahí tienen unas cuantas joyas de los que él decía, ¿no? Dice que nuestras mentes efectivamente no operan a nuestro máximo rendimiento, que una vez sí lo hacían, de cara a la supervivencia, encima le da un toque como evolucionista, para que la cosa quede bien, y que curiosamente perdimos las capacidades que él sí tenía, como la de doblar objetos con la mente, adivinar dibujos escondidos, etc. Las perdimos porque nuestro mundo se ha hecho más sofisticado, se los comentaba antes, ¿no? Bien, entonces, según él, hasta puede tener una base científica este mito del 10%, que es la evolución. Bueno, pues vamos a situarnos en esta teoría para intentarnos plantear por qué realmente es falso el mito del 10%, ¿no? Aquí, bueno, sobre todo los que estuvieron en el primer módulo han escuchado charlas sobre la evolución. Tiene dos principios fundamentales, se producen cambios al azar y aquellos cambios que se mantienen son los que de alguna forma son adaptativos, son buenos para la supervivencia del organismo. Por tanto, sobre lo que sirven. Desde este punto de vista, ¿no creen ustedes que los poderes mentales serían muy adaptativos? ¿No creen que es mucho más adaptativo que yo pueda, si tengo que mover esta mesa, porque estoy de mudanza, que lo pueda hacer con la mente, prácticamente sin esfuerzo, que tenga que emplear todos mis músculos o los músculos de unas cuantas personas más, con lo que supone de peligro, de esfuerzo, de gasto energético? ¿A alguien se le ocurre por qué la telepatía, la telequinesia o la percepción extrasensorial no son, digamos, adaptativos? ¿Por qué los hemos perdido, como decía Uri Geller? Pero vamos al mito, porque claro, decíamos antes que el cerebro tiene ya unos cuantos añitos y es fruto de millones de años de evolución, pero fíjense qué curioso, ¿eh? Aproximadamente el 2% del peso del cuerpo. Ahora, consume el 20% de nuestra glucosa, en fin, de nuestra energía. Por tanto, desde un punto de vista evolucionista, que creo que es la teoría de la evolución, la teoría científica probablemente la más apoyada y de la que prácticamente sería algo absurdo dudar de ella,
¿Cómo podemos entonces mantener, siendo esto así, un cerebro del que solo utilizamos el 10% con lo que consume? ¿De acuerdo? Pero bueno, estos son, al fin y al cabo, razones racionales, valga la redundancia. Lo que ocurre es que hay muchos más datos. ¿Alguien ha oído alguna vez de alguien que haya sufrido un accidente cráneoencefálico, un traumatismo, en fin? Y que bueno, mira, resulta que perdió medio cerebro, pero mira, siguió igual, porque es que claro, fue la parte que no utilizaba, ¿no? La parte que fue dañada es precisamente aquella parte que no utilizaba. ¿Alguien ha oído esto? Lo que ocurre es justo todo lo contrario. A veces pequeños daños anatómicos, un pequeño golpe, porque enseguida cuando un niño se da un golpe se le lleva a hacer un escáner, ¿no? Pues precisamente porque pequeños daños anatómicos conllevan daños funcionales muy graves. Y esto se sabe desde hace mucho tiempo, y esto no creo que sea necesario ni contarlo. Por tanto, hasta ahora no hay ninguna área cerebral que pueda ser dañada sin una pérdida clara de algún tipo de función o neurológica o neuropsicológica. Pero es que tenemos más pruebas. Hoy en día, se puede estimular y se puede estudiar neuronas individuales. Cuando se hacen estos tipos de análisis microestructurales en las neurociencias no se han encontrado nunca neuronas inútiles, es decir, neuronas que no hagan nada. Por tanto, tendríamos otro dato en apoyo de la idea de que este mito es falso. Pero yo creo que sobre todo este mito se podía mantener hasta no hace demasiado tiempo. Hoy en día las neurociencias, o las personas que nos dedicamos a trabajar en neurociencia cognitiva, por ejemplo, podemos acceder con relativa facilidad a técnicas como las que les citaba antes, la técnica de registro de potenciales asociados a eventos, es decir, neurofisiología, con relativa facilidad. Pero es que es más, hoy podemos ver el cerebro en funcionamiento cuando se hace una tarea que está siendo estudiada desde una perspectiva científica. Por ejemplo, con la resonancia magnética funcional, que son las imágenes que tienen a la derecha, o la tomografía de emisión de positrones, ¿no? Bien, cuando esto se hace, y repito, y se hace continuamente a diario en un montón de centros de investigación, de verdad, créanme, nadie ha encontrado zonas silenciosas o zonas que no se utilicen en nuestro cerebro. Bueno, aquí les ponía un ejemplo de algunas áreas que se activarían simplemente con una tarea tan sencilla y aparentemente trivial como es coger un objeto o coger un vaso de agua, ¿no? No se las voy a ir contando, pero bueno, imagínense, la información visual, por ejemplo, viaja desde los receptores en nuestra retina, pasa por el nervio óptico, llega al tálamo. Eso es solo la información visual que nos dice, ah, mira, ahí está el vaso que voy a coger, ¿no? Llega al lóbulo occipital, a las áreas primarias, luego pasa por, o esa información, mejor dicho, es procesada en las áreas de asociación. Hay partes antiguas de nuestro cerebro que se activan, como por ejemplo el cerebelo, que tiene que ver con el control del movimiento, zonas del, bueno, lo que les decía, el lóbulo occipital. El lóbulo frontal está implicado en la planificación de acciones. En fin, podríamos seguir y seguir solo para coger un vaso de agua. Por tanto, no sé qué les parece, pero yo creo que desde ninguna perspectiva científica, desde ninguna, se defiende este mito que, repito, es el que suele invocarse para la defensa de este tipo de capacidades paranormales. Bueno, y para finalizar, ya les decía, el espíritu de esta charla, y creo que en general de todo este curso que está a punto de finalizar, no es el negar que puedan existir estas capacidades, ¿no? Yo creo que ya se ha dicho por activa y por pasiva, la ciencia no está cerrada, la ciencia nunca niega a priori, la ciencia siempre está abierta hacia cualquier proceso que se descubra o que no haya sido investigado lo suficiente, pero como digo yo, al menos tiene que existir un fenómeno. Ricardo les contó en la charla anterior una especie de historia, ¿no?, de lo que ha sido la parapsicología científica, entre comillas, porque eso sí es cierto, entre todas las pseudociencias que se están analizando, quizás la única que por lo menos ha utilizado, y en muchos casos honestamente, en muchos o en algunos, es la parapsicología, en el sentido de que ha hecho investigaciones de laboratorio, tal y como hace la psicología científica. Pero también me imagino que Ricardo les habrá dicho que tras 100 y pico años, las pruebas de un solo fenómeno reproducible, que es algo que tiene que ser fundamental en ciencia, que se pueda volver a obtener, verificable, etcétera, siguen siendo las mismas. Cero.
Por tanto, repito, creo que siempre cuando la gente me dice, no, pero bueno, es posible que exista este tipo de capacidades, digo, vale, pero lo primero para poderlas estudiar y luego analizar de dónde está su efecto es que exista el fenómeno. Y el fenómeno me da a mí la impresión de que dista mucho de estar ahí. Lo que yo he intentado transmitirles es que simplemente hay que aplicar esos dos principios básicos en ciencia y sobre todo en lo que tiene que ver con las relaciones entre ciencia y pseudociencia. Y creo, podríamos tocar otra serie de temas que toco otra vez publicidad en ese libro que tienen ustedes ahí. Y creo que hasta donde nuestra sensorial, en ese campo que se llama la parapsicología. Ya digo que a mí, a pesar de que también en alguna ocasión he hablado de estas cuestiones y he escrito sobre estas cuestiones, me interesa un poco menos que aquellas creencias que vienen de nuestra experiencia del día a día, de nuestra experiencia cotidiana y que nos llevan a creer que existen de alguna forma algún tipo de capacidades paranormales o de explicaciones no naturales a determinadas cuestiones. Yo creo que ese tipo de sensaciones que tenemos de que efectivamente hay algo más que no puede ser explicado por lo estrictamente científico, tienen su origen en esto que tienen ustedes ahora mismo en la diapositiva, tienen su origen en nuestro sentido común y en las experiencias personales. Decía antes Ricardo en la charla previa que de alguna manera no debemos fiarnos demasiado de las sensaciones o de las experiencias cotidianas, de lo que vivimos continuamente, es decir, de nuestros procesos introspectivos. Yo estoy absolutamente de acuerdo con él y creo que la historia de la psicología ha sido una lucha constante por buscar medidas objetivas que no respondan precisamente al, oye, no, esto no me lo puedes discutir porque yo lo viví, ¿no? Bueno, pues este tipo de capacidades paranormales en los que la gente suele creer, y ya digo, normalmente fruto de nuestra vida del día a día, en su relación con la ciencia, si lo ponemos digamos, de forma más moderna, ante dos explicaciones que explican el mismo fenómeno, vamos a quedarnos con la que menos parámetros utilice, con la más sencilla. Ya digo, estos dos principios fundamentales se los recuerdo porque van a ser, yo diría que la columna vertebral de mi charla y digamos el planteamiento que voy a intentarles transmitir, ustedes lógicamente podrán estar de acuerdo o no, es que la mayor parte de fenómenos relacionados con el mundo de lo paranormal, sobre todo lo que afectan a estos supuestos poderes mentales, tienen su explicación en cómo funciona nuestro cerebro, en cómo funcionamos nosotros mismos y por tanto la explicación estaría en las ciencias que se ocupan precisamente de explicar eso, de explicar el comportamiento humano y el cerebro humano. Bueno, pues ahí tienen ustedes las 5 cosas que espero que dé tiempo tocar, en las que vamos a tocar, mejor dicho. Antes decía Ricardo que ya le habíamos hablado de la hipnosis, se equivocó por una horita, ¿no? La hipnosis vamos a hablar en esta charla y no la habíamos tocado antes. Vamos a hablar de las premoniciones, de esos sueños que se cumplen, vamos a hablar de esa telepatía que en algún que otro sitio llamado telepatía de andar por casa. Vamos a hablar del efecto de detección de la mirada y después vamos a hablar del famoso mito del 10%. Ya digo, espero que dé tiempo a todo. Vamos a empezar por la hipnosis. Cuando se habla de la hipnosis es cierto que es un proceso que no vamos a negarlo, en algunas terapias de corte científico se utilizan, sin embargo, lo que Y bueno, ahora la verdad que viendo el título de mi charla me parece un tanto pretenciosa. Fíjense que no me he dado cuenta hasta ahora cuando de repente la veo, ¿no? La veo ahí, parece que voy a hablar de muchas cosas y que voy a explicar muchas cosas. No va a ser así. Sí que vamos a hablar de lo que normalmente se van a llamar capacidades paranormales, poderes mentales. Vamos a hablar un poquillo de estas cuestiones. Y yo creo que cuando pensamos en estas creencias, en explicaciones sobrenaturales a hechos, sobre todo, que es lo que a mí más me interesa, a hechos de la vida cotidiana, es cierto que todos hemos tenido sensaciones de este tipo, sensaciones o experiencias que no parecen explicables a la luz de lo racional o de lo material.
Es verdad que todos hemos oído, y creo que la charla de Ricardo del otro día fue una buena muestra, de que hay personas que investigan estos supuestos poderes mentales, la telequinesia, las premoniciones, el sexto sentido, la percepción. Es cierto, es que la mayor parte de ideas que las personas tienen en la calle sobre la hipnosis están absolutamente equivocadas. La hipnosis no es más que una situación en la cual, digamos, se parece bastante a un estado de relajación, de sueño, esos estados próximos que están entre la vigilia y el sueño, y que normalmente se utiliza para inducir algún tipo de instrucciones solo en personas, absolutamente, ya esto lo veremos a continuación, solo en personas que tengan una tendencia, como decía antes Ricardo, a la fantasía o que sean muy sugestionables. Se sabe, por ejemplo, que en la hipnosis es absolutamente importante las dos partes, tanto el hipnotizado como el hipnotizador. Hay algunos psicólogos que lo han visto como una especie de juego de roles. Sin que cada uno asuma su rol es imposible que se dé un proceso hipnótico. Su historia es muy larga, se remonta a Mesmer y el magnetismo, un señor que hace ya bastante tiempo hablaba de la importancia de los procesos magnéticos, se empezaban a descubrir y a estudiar en física, y que él pues lo trasladó para explicar incluso determinadas enfermedades, y sobre todo aquellas que tenían un origen mental, ¿no? O psicosomático. Fue utilizada y estudiada por Charcot, uno de los maestros de Sigmund Freud, y para Charcot, por ejemplo, es curioso porque su planteamiento está muy próximo a lo que hoy sabemos de la hipnosis, y es que realmente es un producto de... estaba equivocado, es Nancy, es la escuela de Nancy. A analizar de una perspectiva muy general, para empezar, son incompatibles con los principios mejor establecidos de la ciencia, como pasa en general con la mayor parte de argumentos pseudocientíficos. Son además experiencias que son muy impredecibles. Cuando tenemos una sensación de que hemos recibido algún tipo de mensaje telepáticamente de otra persona, o que hemos tenido una premonición de un hecho sobrenatural, no solemos poder predecir cuándo va a ocurrir. Ojalá fuera así, porque entonces la ciencia podría estudiarla en el momento que ocurre. Y mi pregunta, la pregunta que va a rondar alrededor de toda la charla es si tienen explicación científica, si estos fenómenos, vamos a ver solo unos pocos lógicamente, tienen alguna explicación. Yo creo que sí la tienen, y voy a recordarles dos principios que han salido a lo largo de este curso en repetidas ocasiones, y que nunca, desde mi punto de vista, al menos en mi opinión, está de más recordarlas. Una es que las afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias. Si alguien dice que un poder determinado mental pues tiene lugar, y de hecho existe, si lo analizamos, esto iría en contra de principios, como decía antes, científicamente bien establecidos, ¿no? Yo siempre digo que, por ejemplo, la telequinesia, pues directamente echaría por tierra las leyes de la termodinámica en física. Entonces nos quedaríamos solo con la anécdota concreta de alguien que ha tenido una experiencia paranormal, o iríamos más allá y pediríamos más pruebas. Y luego, por supuesto, la navaja de Ockham. La navaja de Ockham, que dice que, dicho